Llegó hasta el acampe, está desde ayer, es militante del MST y está en línea Andrea Lancete, a quien agradecemos la posibilidad de charlar un ratito al aire. Andrea, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos desde la radio de la universidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Bueno, muchas gracias a ambos por este espacio y bueno, por difundir esta pelea que están dando los docentes en Misiones, ¿no? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste y pudiste recorrer un poco el acampe? Bueno, vos ya me conocés de otros momentos, he estado en varias oportunidades en Misiones, así que he acompañado varias luchas, docentes también. Pero sí me encontré con una docencia que está agotada de falsos mensajes, de un gobierno que no escucha y de una miseria que ha crecido mucho, no solo en la provincia, sino también en el país, pero que en la provincia se nota, ¿no? Y eso hace que la definición de seguir la lucha sea como muy firme, ¿verdad? Entonces me encontré con una docencia que no da para más, sí. O sea, tiene el límite muy claro y no tiene ninguna posibilidad, o sea, para poder volver a las aulas sin nada porque no tienen que comer, entonces hay una situación crítica. Comparativamente, ¿no? Viendo lo que ha pasado, ya que decías que has estado en la provincia, en otras luchas docentes, ¿qué has visto en esa comparación y qué has visto incluso en comparación con situaciones de lucha o de reclamo que se hayan dado en otras partes del país? A nosotros nos da la impresión de que aquí hay un volumen de acción pocas veces visto en los últimos tiempos, digamos. Sí, creo que coincido, ¿no? Me parece que hay una situación ya de, bueno, como decía recién, muy crítica que hace que los trabajadores de la educación no tengan otra opción más que la lucha, más que el corte de ruta. En otras oportunidades que he estado, estaba presente la pobreza o, bueno, la discusión salarial, la discusión por recursos y presupuesto educativo y para salud también, pero había más contradicciones, ¿verdad? Acá hay debates, si hay matices, si hay diferencias, pero no hay contradicciones con que la única salida es luchar hasta obtener un aumento que de verdad te permita vivir. Creo que esa situación es nueva, por lo menos para mí, en el marco de los conflictos de esta provincia. Andrea, y en relación a lo que están reclamando, los salarios que en Misiones tenemos, ¿difiere mucho de lo que está pasando, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires o en otras provincias del país, donde también aparecen estos reclamos? Sí, digamos, a ver, tenemos dos cuestiones que hay que analizarlas juntas. A veces es difícil en las contradicciones con algunos compañeros, pero hay una obligación de analizarlas juntas. Por un lado, a nivel nacional, el retiro del FONID, lo que ha provocado es un impacto en todos los salarios docentes. ¿Por qué? En algunas provincias el porcentaje de FONID, o, digamos, el fondo compensador, le daba cierto grado de volumen al salario, o permitía que por lo menos tenga una equiparación a nivel nacional que no fuera por debajo de lo pactado en las paritarias nacionales. Hoy esa situación no es así. En la mayoría de las provincias, al quedarte sin el FONID, ya tenés un hueco salarial en salarios muy empobrecidos. Paralelamente, las provincias no se han hecho cargo del FONID y los aumentos paritarios han quedado, digamos, a la retranca. Entonces vos tenés, por un lado, un ajuste nacional en curso, pero a su vez un ajuste provincial en cada lugar, también muy marcado, con diferencias, por supuesto, pero digamos que muestra salarios que no alcanzan para sobrevivir siquiera. Misiones es una de las provincias que tiene el salario más bajo, pero no es la única. Y en provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la misma problemática. Si bien ha habido revisiones paritarias provinciales todos los meses, los aumentos han sido de 6-7% y, digamos, sobre salarios muy disminuidos y con un parámetro de, digamos, aplicado, o sea, el aumento aplicado al salario de diciembre.
sin el FONID. Entonces, esto hace que, digamos, la realidad es que la docencia en nuestro país está por debajo de la línea de la inflación y, por supuesto, con salarios de pobreza. Veíamos también el acompañamiento y cómo aparece reflejado la lucha de Misiones, ya sea de trabajadores de la salud o de la educación, inclusive lo de la policía, ¿no? Como en algunos espacios encendiendo también como una llamita de esperanza para otros lugares que tal vez están pasando por la misma situación, pero que la conflictividad no está visibilizándose. Sí, Misiones muestra un poco el camino. Creo que en algún punto tenemos una expectativa a nivel nacional, quienes creemos que la lucha es el camino, que Misiones puede dar un poquito, digamos, abrir esa puerta y permitir que en otras provincias, que otros sectores de trabajadores empiecen a ver ese formato de organización y de lucha también para reclamar lo propio. Misiones, digamos, siempre ha tenido, en todas las oportunidades que he venido, mucha solidaridad entre los trabajadores. Digo, los yerbateros están siempre, la docencia acompaña a los yerbateros siempre, la salud siempre ha sido acompañada, pero efectivamente que al gobierno provincial se le quiebre la fuerza represiva habitual, aunque bueno, digamos, estaba desesperada por intentar volver a recuperar un poquito el control, es una cosa novedosa en el marco de que, digamos, ha estado semanas sin control la provincia. Sí. Y eso es un hecho, ¿no? Digamos, después de 12 días, el gobierno estaba muy preocupado por recuperar las fuerzas policiales, ¿verdad? Entonces creemos que va mostrando un poco, sí, una situación inédita y que puede efectivamente prender el fuego en otros lugares. Otra cosa que es inédita, Andrea, se me ocurre, es también la situación que se ha dado entre dirigentes y dirigidos. Es decir, se me ocurre que, en este caso, en más de una ocasión, ha sido una muy fuerte presión de las bases la que ha impulsado los movimientos en una o en otra dirección, incluso planteando tácticas que no bajan de la dirigencia al dirigido, sino que son construcciones asamblearias de los propios trabajadores. Sí, creo que eso ha sido así, digamos, ¿no? Por lo menos en los espacios que participé desde que llegué a la provincia, y bueno, nosotros como espacio político estamos desde hace ya algunos días, unas semanas acá, todos los informes plantean esa cuestión, ¿no? Como una democracia asamblearia constante y permanente que hace que efectivamente la voluntad de las bases pueda imponerse frente a opiniones, a veces con matices muy leves, pero otras veces con verdaderas oposiciones en la propia dirigencia. Creo que eso es muy sano y es muy sano también que la dirigencia en algún punto pueda acompañarlos. No todos los sindicatos lo están haciendo, pero la verdad que los que lo hacen, y que bueno, aún viéndose impuestos en algunas opiniones y en algunas acciones, creo que es también un aprendizaje para ellos también y para todo el frente en particular. Además es un desafío también discutir con algunos sectores que tienen un discurso muy contrario a las organizaciones, muy contrario, inclusive hacen como un culto a la no política, te dicen, acá claro, no hablemos de política. No acá, hablemos de sindicatos. Sáquense los chalecos, nos decían hoy una de las docentes que estaba muy aferrada a su chaleco, decía, bueno, quieren que nos saquemos los chalecos para algunos espacios. ¿Sentiste eso un poco y qué te genera esa cuestión? Sí, digamos, desde el primer momento que llegué está primero un primer debate, que es este que vos decís. Acá es un plan de lucha, no es sindical, no hacemos política, como si una cosa estuviera escindida de la otra, y como si, digamos, por supuesto no tuviera nada que ver las políticas públicas que se llevan a la práctica en las provincias con la realidad y las condiciones de vida
que tenemos los trabajadores, o sea, como que una cosa va por un lado y la otra va por otro, y eso no es así. El primer debate y el segundo debate, que es un problema provincial y no nacional, entonces aparece como algunos sectores que ven la necesidad de salir a luchar porque los salarios no alcanzan, pero intentando que la responsabilidad solo recaiga en el gobierno provincial, como si el nacional no tuviera nada que ver. Y también tenés los sectores que, digamos, todo lo engloban, es un problema nacional, al gobierno provincial no le llegan los fondos, digamos. Creo que los trabajadores tenemos la obligación de discutir de política, porque hay una primera reflexión que tenemos que hacer, que los gobiernos que tenemos también son parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y que efectivamente no hemos podido construir algo que permita que las y los trabajadores seamos los que de verdad podamos tomar las decisiones sobre las políticas públicas. Pero más allá de eso, de tener que ser nosotros los que tomemos nuestras banderas y la discusión real y profunda de la política, también necesitamos ver la realidad más allá de nuestras narices y darnos cuenta de que esta problemática que tiene Misiones con responsabilidad en el gobierno provincial y en el gobierno nacional es una réplica en todas las provincias, porque los partidos patronales, quienes han gobernado hasta acá, en esta provincia y en otras, o en el gobierno nacional, y le abrieron la puerta en particular a Milei, son todos responsables de políticas de hambre a todos los trabajadores, y siempre, digamos, los que perdemos somos nosotros. Entonces, creo que ese es un debate que ronda. Quienes te plantean que el problema es provincial y no nacional, también hacen hincapié en que el PJ ya no va más. En Buenos Aires, por ejemplo, uno de los debates es: Milei no va más, pero no queremos que vuelva al PJ. Entonces, es evidente que hay un debate político que los trabajadores tenemos que hacer, y que nos debemos. Y me parece que en ese sentido lo que queda pendiente es la alternativa política, porque si lo que está no es el cambio que se necesitaba y lo que gobernó hasta acá tampoco nos resolvió ningún problema, es evidente que las y los trabajadores lo que tenemos que discutir es qué alternativa política se necesita para estos tiempos. Andrea, decías un poco al principio, no es la primera vez que venís a Misiones, y nosotras nos conocimos en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres que se dio en el 2012 acá en... No me acuerdo. Sí, y además en el marco de la lucha por la absolución de María Obando, que ustedes tuvieron un capítulo muy importante en la visibilización y en la campaña que terminó con esa absolución, y en problematizar junto a nosotras lo que significa la criminalización de mujeres en situación de extrema pobreza. Así que hoy lamentablemente María está de nuevo presa porque esa criminalización continúa. Así que bueno, un poco desde ahí que venimos conversando sobre lo que nos pasa en esta provincia. Sí, digamos, Misiones replica un formato que en Misiones se ve con muchísima claridad, pero que no es ajeno a otras provincias, que es un poco un entramado político judicial que permite que la dirigencia política, que se enriquece a costilla de todos los trabajadores y en particular, y lamentablemente, sobre el yugo de muchas mujeres de las provincias del interior, también la judicialice por no ser el modelo social que se necesita o que se requiere para esa cabeza política. Acá en Misiones no solamente hemos tenido el caso de María Obando, ha habido una lista infinita por la cantidad de femicidios en manos de los hijos del poder que nunca de verdad han sido tratados, ni investigados, ni judicializados como corresponde, y por supuesto todo tapado por la justicia. La justicia criminaliza a la mujer pobre y criminaliza al pobre con una dureza absoluta, mientras en la provincia de Misiones se enriquecen familias a lo grande, generando una dinastía y casi un caudillaje de poder del cual no piensan renunciar. Por eso es un debate sumamente interesante, en el sentido de que no es solamente el caso de María Obando, hay varias mujeres en la misma situación de María y enjuiciadas por la misma situación, pero con un formato absolutamente patriarcal, casi digamos ancestral,
que les permite a ellos reproducir las tasas de ganancia que quieren y las comodidades y los privilegios de estas familias ricachonas. Nosotros creemos que eso hay que terminarlo, hay que dar vuelta a todo. Por eso, para nosotros la causa de Mario Bando, que además terminó siendo nacional y mostró las bajezas del Poder Judicial en la provincia y de la dirigencia política, a tantos años después, no vemos que haya habido tantos cambios, lamentablemente, porque no solo Mario Bando sigue presa, y presa en términos no solo concretos, sino hasta metafóricos, de una justicia que se ensaña con ella, sino que además, tanto el Poder Judicial como político de la provincia reproducen estos formatos en todas las causas. Entonces, es una necesidad de seguirlo denunciando. Andrea, mil gracias por este tiempo y nos encontramos, porque se quedan unos días, ¿no? Aquí en Sí, vamos a seguir acompañando este proceso que la verdad nos ayuda y nos enseña, nos fortalece para seguir dando la batalla en otros terrenos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio y un beso grande. Gracias, Ali. Hasta luego. Andrea Lancete es dirigente docente